Ahora sí ya, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidas a nuestro ciclo de conferencias Presupuestos para la prevención y atención de la violencia con perspectiva de género y de derechos humanos de la Alcaldía en Miguel Hidalgo. Nuestro panel 5, el interés superior de las niñas y niños y adolescentes, violencia en su contra y PIN parental. Nos acompaña en esta ocasión la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. Estará con nosotras más adelante la licenciada Verónica Juárez Piña, diputada federal integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, y Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de ADIVAC AC, la organización más grande en nuestro país sobre atención a personas violadas, y también tiene un gran énfasis y experiencia en atención a niñas y niños que viven o vivieron violencia sexual. También estamos esperando que se incorpore más adelante la maestra Ana Montaño, directora de Desarrollo Social y Humano de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y a nombre del alcalde Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, les doy la más cordial bienvenida a nuestras personas espectadoras y participantes en este panel. Para ahorrar nuestro tiempo y agradeciendo la presencia de nuestras invitadas, que también tienen otras ocupaciones, que se nos ha complicado un poquito la cuestión de reuniones virtuales ahora con la contingencia por COVID-19. Agradecemos de verdad su tiempo y vamos a dar inicio. Les quiero explicar que cada una de las personas participantes tiene 12 minutos para compartirnos su ponencia en este importantísimo tema, y voy a presentar a cada una de ellas antes de su exposición para que al final de la reunión podamos abrir una etapa de preguntas y respuestas con todas las personas que amablemente nos acompañan. Estas conferencias están dirigidas a personas servidoras públicas, principalmente de la Alcaldía Miguel Hidalgo, pero están invitadas e invitados todas y todos quienes se dedican al servicio público por los momentos que estamos viviendo en la presupuestación para el año 2021. Y también a todo público interesado e interesada, porque son temas de gran relevancia. Ya se nos conectó también Laura Martínez. Bienvenida, Laura. Voy a presentar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios en los ámbitos de derechos humanos, indicadores, formación de profesores y capacitadores, promoción, organización y participación social, desarrollo social rural y comunitario, fortalecimiento municipal, género, microfinanciamiento, desarrollo sustentable, migración y derechos de la infancia, tanto en el ámbito de la administración pública como en la SEP, en las SPP, Sedesol, como en el no gubernamental, en RIRIKI, Intervención Social, Red de Consultoras y CIPAC. Fue integrante del grupo de expertos en la primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y en la actualidad es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA Nacional. Fue consejera de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio IMER y de Comunicación e Información de la Mujer AC en CIMAC, e integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en México de 2010 a 2012, y en otros 6 espacios colegiados. Ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en varias temáticas sociales. Es autora, coautora y coordinadora de diversos libros. La primera infancia, Inmigración en México. Ha publicado su columna Interés Superior en Mujer es Más, y el periódico La Columna, Derechos en la Mira, en el semanario El Influyente y en Ruiz Gili Times. Fungió como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la cual actualmente es presidenta. En la actualidad es además presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrante del Consejo Directivo de Alianza Global del Ombudsperson Local, y
socia del Instituto Latinoamericano del Ombudsman Defensor del Pueblo. Bienvenida, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estamos muy gustosas y muy honradas de que nos acompañes en este conversatorio. Muchas gracias. Te escuchamos. Fíjate que no te escuché, pero ustedes díganme, ¿ya empiezo? Sí, ya te presenté, leí tu currículum y te comentaba que estamos muy honradas y gustosas de que nos acompañes en este conversatorio. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. ¿Quieres comienzo? Sí. No me voy a poder quedar hasta el final, pero va a estar aquí Luz Ángela para las preguntas y respuestas, ¿no? Sí. Y vemos, y no, perdón, pero traía yo aquí el sonido que no bajaba. Entonces, si quieres, ¿empezamos? Adelante, sí, te escuchamos. Buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos están escuchando vía remoto. Quiero agradecer a través de la licenciada Angie Ariadna Villanueva pues la invitación que hace Víctor Hugo Romo, alcalde de la Alcaldía Miguel Hidalgo, para participar en este foro, en este panel. Saludo con mucho cariño, la verdad, después de muchos años de trabajo conjunto y de lucha, a Laura Martínez, fundadora de ADIVAC, ¿sí? A la maestra Ana Montaño, directora de Desarrollo Social y Humano también de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, y me decían que iba a estar la licenciada Verónica Juárez, ¿no? Sí, se va a incorporar un poquito más tarde, está ahí en la cámara. Muchas gracias. Perfecto. A ella le dan mi saludo también, por favor. Ella le tocó en su periodo anterior, como diputada federal, ser quien inauguró formalmente la comisión que tenemos hoy ya de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados. Con ella inauguramos que esta no fuera una comisión especial, sino que fuera una comisión permanente. Entonces, la verdad es que mucha salud y qué bueno que la tengan aquí en este foro. Antes de analizar cómo vive la violencia a las niñas y los niños de la Alcaldía Miguel Hidalgo, me gustaría que entendamos la violencia como cualquier omisión u acción que tenga por objeto o resultado la muerte o un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual. Esta definición me parece importante porque operacionalizar el problema social que enfrentamos es el primer paso para la formulación de cualquier política pública. También quisiera señalar que ese daño puede producirse por golpes, maltratos, conductas agresivas, manipulación, puede tener lugar de manera presencial, pero también darse por medio de redes sociales, y a esta última se le conoce como violencia o acoso digital. Veamos algunos datos sobre las violencias que enfrentan niñas y niños y adolescentes en la Ciudad de México. En la Comisión de Derechos Humanos, entre enero del 2013 y agosto del 2020, la mayoría de los servicios que brindamos, como orientación verbal, remisiones, información, colaboración o canalizaciones para niñas, niños y adolescentes, estuvieron asociados con violencia familiar, víctimas de delito, violencia institucional, acoso escolar, guardia y custodia. La mitad de estos servicios los solicitaron personas entre los 12 y los 17 años, y 3% de estos hechos que atendimos están localizados en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Es muy importante recordar que algunos de estos servicios se brindaron a adolescentes, y algunos de ellos en situación de calle, algunos en situación de albergue o casa de asistencia. Al revisar las cifras de investigación de víctimas que estaban entre los 0 y los 17 años, que para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, de las 430 víctimas con esas edades, 59% eran mujeres y 35% hombres. Las niñas y las adolescentes, en su mayoría, fueron víctimas de abuso sexual, de violencia familiar, de amenazas, de violación y acoso sexual. En tanto, los niños y los adolescentes, en su mayoría, fueron víctimas de violencia familiar también, robo con violencia, amenazas,
lesiones por tránsito vehicular o lesiones por golpes. Si bien estas cifras son apenas esbozo de lo que sucede con este grupo de población prioritaria, vemos algunas características del problema que nos ayudarían a focalizar las acciones institucionales. Niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia. Algunos de ellos y ellas lo identifican como un problema, lo han denunciado y buscan ayuda, o sus padres, madres o cuidadores buscan atender estos tipos de violencia. Esto nos habla de una conciencia sobre lo reprochable que es este fenómeno. Acordémonos aquí, además, que la ley de niñas, niños y adolescentes en la ciudad reconoce y prohíbe el castigo corporal como método educativo desde el 2015, que fue la época en que se publicó. Niñas, niños y adolescentes de atención prioritaria, como quienes habitan en la calle, tienen alguna discapacidad o están privados de su libertad, viven violencias diferenciadas. Y nuestra obligación como funcionarias y funcionarios públicos en este sentido requiere miradas especializadas en cada caso. En particular, requiere que revisemos el desempeño de funcionarios a cargo de la protección de aquellos. Hombres y mujeres de 0 a 17 años son víctimas de violencia familiar. Las mujeres se ven más afectadas por la violencia sexual y los hombres más por la violencia urbana o callejera. Este análisis sobre cómo afecta la violencia a hombres y mujeres es el primer paso para aplicar un enfoque de género, en consecuencia para tomar medidas acordes a cada afectación. En relación a las violencias diferenciadas por género, vemos que la línea mujer recibió entre el 1 de enero del 2016 y la semana pasada 15,764 llamadas de mujeres de la alcaldía Miguel Hidalgo. De estas, 32% fueron mujeres de 10 a 17 años. 37% de estas mujeres llamaron por conflictos emocionales de diferente índole, 7.3% por casos de violencia, 6% por delitos varios, 5% por problemas de ginecología obstétrica y 5% por problemas familiares. Las demás temáticas de la primera clasificación representan porcentajes por debajo del 4%. Al indagar más a fondo sobre los problemas por los cuales llamaron las mujeres, se observa que los conflictos emocionales más reportados fueron las alteraciones psicoafectivas crónicas y los estados de ánimo alterados. 47% de los casos de violencia fueron clasificados como violencia de género y 39% como violencia infantil. En materia penal, la mayoría de delitos fueron contra la integridad familiar, contra la libertad y la seguridad sexual y contra la vida y la integridad corporal. Dentro de los problemas ginecobstétricos se encuentran los casos de aborto y 16% con casos relacionados al embarazo. Al revisar los problemas familiares, se encontraron que en el 43% de los casos fue por violencia, 23% por temas de patria potestad y 22% por pensión alimenticia. Desafortunadamente no contamos con información que permita conocer a fondo las violencias que viven las niñas, los niños y los adolescentes. Sin embargo, estas cifras que tenemos específicamente sobre las niñas nos indican en términos de política pública que, primero, es importante conocer y atender el estado de salud mental y físico de las niñas y adolescentes. Este punto es especialmente relevante considerando el contexto de confinamiento que vivimos hoy en día con motivo de la pandemia por COVID-19. La familia se presenta para algunas niñas y mujeres adolescentes como un lugar de riesgo y amenaza para su integridad personal debido a la violencia sexual infantil que vemos reportada en las cifras anteriores. Por otro lado, requerimos una revisión sobre las obligaciones de padres y madres en la manutención de familias. En particular, si observamos que la dependencia económica puede ser un contexto propicio para la violencia económica y afectiva. Tenemos que hablar algunos estudios, es decir, parándonos básicamente en todo lo que tiene que ver con cuestiones de violencia ligados a ginecobstetricia. Tenemos todos los problemas relacionados con embarazo adolescentes. Tenemos los problemas relacionados con el acceso a anticonceptivos. Básicamente, con todo lo relacionado al ejercicio de la sexualidad y los derechos que de ella emergen, como puede ser, entre otros, los derechos reproductivos.
Un componente importante de la sexualidad está ligado con los derechos de educación y a la información. Estos dos derechos son derechos llave. Nos habilitan para el ejercicio de la sexualidad y también nos habilitan para poner límites a los abusos de otras personas sobre nuestra intimidad. De allí que la educación sexual sea vista como una forma de prevención al abuso sexual infantil, como un requisito para educar en las emociones, como una vía para llegarnos de información para tomar decisiones sobre la sexualidad, para desarrollar la autonomía, la determinación y la soberanía sobre el cuerpo. Quizás muchas y muchos seguimos pensando que las y los adolescentes no viven su sexualidad o que las niñas o niños no viven abusos sexuales o violencias. Lo que las cifras nos indican es que si ejercen su sexualidad y que muchos de ellas y ellos son víctimas de violencia sexual. Más allá de lo que podamos desear o esperar sobre niñas, niños y adolescentes, las cifras nos muestran una realidad que como Estado, como autoridades y como familias debemos atender. En razón de lo anterior es que se plantea la importancia de la educación sexual. Otros temas que le justifican son la educación para la igualdad y la no discriminación, en particular una educación que valore a todas las personas por el hecho de serlo. Las resistencias a la educación sexual han sido muchas, en particular de padres y madres de familias interesados en orientar todos los aspectos de la vida de sus hijos e hijas. Esta resistencia no es nueva, es comprensible que nos preguntemos quién dará esta educación, cómo se dará, para qué, con qué enfoque, a qué edades, qué temas serán tratados. Las y los profesores también han tenido las mismas preguntas. No ha sido un tema fácil, pero siempre ha sido un tema urgente y necesario. Básicamente a eso nos referimos cuando de aquí de lo que se trata es de hablar sobre esto que se ha llamado el PIN parental. Básicamente el PIN parental es toda la corriente que implica el tener un control sobre el acceso a la educación sexual de niñas y niños ante la obligación del Estado de proveerla. Esta iniciativa es una iniciativa que como con ese nombre surge en España hace algunos años, pero que básicamente es permanente y ha sido permanente en este país durante muchísimos años. Tenemos antecedentes desde los años 50, tenemos antecedentes con la primera publicación de los libros de texto gratuito, tenemos antecedentes de grupos que básicamente han roto y han no permitido y se han opuesto de manera cotidiana exactamente y constante a que esta obligación del Estado, que es básicamente el reconocer el derecho a la educación y el papel que tiene este derecho a la educación sexual en la prevención de violencia, sobre todo las violencias ligadas a la violencia sexual, puedan emerger. Lo que está ahorita en juego a partir de muchas entidades, incluyendo la Ciudad de México, donde hay una iniciativa para aplicar el PIN parental en nuestra legislación, tiene que ver en la discusión en términos de lo que son las obligaciones y tiene que ver con la discusión en términos del papel fundamental que tiene estos aspectos con relación a las niñas, los niños y adolescentes. El foco es básicamente su interés superior, el foco básicamente a discutir es eso. Permítanme finalizar con algunos elementos sobre la labor de las alcaldías en la materia de las cosas a las que abordé. Uno es reconocer que la violencia afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres debido a que están expuestos a contextos diferentes, el público y el privado, y las acciones son claramente diferenciadas. Dos, aplicar la ley. Tanto el interés superior como el enfoque de género están contenidos como obligaciones en materia de derechos humanos. No lo duden, mujeres y menores de edad viven condiciones específicas de vulnerabilidad. Las causas diferenciadas implican acciones diferentes. Finalmente, hay que abrir espacios para que niñas, niños y adolescentes participen en estos temas que les afectan. Ellos y ellos tienen un conocimiento sobre su vida, lo que les duele, les lastima y muchas veces sobre lo que necesitan. Hay que escucharlos y hacerlos parte del debate público. Agradezco a la alcaldía Miguel Hidalgo el diálogo sobre estos temas. Estoy convencida que la deliberación ampliamente participativa sobre este como otros temas
tienen que ser un esfuerzo colectivo, concertado, que nos permita caminar hacia una cotidianidad libre de violencia y llena de sujetos libres y autónomos, donde sus derechos estén garantizados. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nuestra primera ponente en este panel del jueves 1 de octubre, Interés Superior de las Niñas y los Niños. Sin duda, lo que nos comenta es un gran faro iluminador precisamente para las y los servidores públicos que están interesados en este tema, que estamos participando con esta iniciativa del ciclo de conferencias Presupuestos para la Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género y de Derechos Humanos. Sin duda, una tarea que debemos abordar desde esta perspectiva y con esta realidad, porque es lo que espera de nosotras y nosotros la ciudadanía. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos con base a estos resultados y no negar las realidades de las cosas. También es cierto que en Miguel Hidalgo hemos realizado diversos esfuerzos para la atención de estos grupos de atención prioritaria, que a partir de las reformas constitucionales de la Ciudad de México, bueno, la creación de la Constitución de la Ciudad de México, nos mandata el artículo 11 y los ubica como un grupo de atención prioritaria que tiene que ser con ese nombre precisamente. Es la forma en cómo debemos nombrar la situación de las personas y las circunstancias para que podamos a partir de eso realizar lo que nos convoca al servicio público. Ya se incorporó con nosotras la licenciada Verónica Juárez Piña, le doy la bienvenida, ahorita todavía no le toca, y agradecemos con mucho cariño a Nacheli Ramírez Hernández, que tendrá que irse, pero nos regaló esta ponencia. Yo estoy segura que mis compañeras y compañeros tomaron nota. Tenemos personal de obras, por aquí vi desarrollo social, de la Dirección de Desarrollo Social y Humano y de Capital Humano de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, que seguramente van a tomar nota de estas cifras y datos que nos regala la presidenta de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Ruth. Se queda Luz Ángela y saludo con mucho cariño a Vero, que ya llegó, y otro gran abrazo a Laura, que está aquí desde hace rato. Gracias, querida Nacheli, gracias a Laura que se queda, y continuamos con Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de ADIVAC AC. Ya la saludó también Nacheli con mucho cariño. Para mí es un gusto. Yo, pues, ella es el cariño que le tengo y es de mis primeras maestras en esta carrera que yo decidí incursionar y emprender hace 25 años ya casi. Ella está súper joven, pero fue mi maestra. Oye, Angie, te mandé un PowerPoint al celular. ¿Tú crees que lo pueda presentar antes de que me presentes? A ver. Claro que sí, se lo paso a Ruth Veneroso, y con esto aprovecho la ocasión para agradecer a la consultoría de Ruth Veneroso Rivera, sin la cual no podrían ser posible este conversatorio ciclo de conferencias. Les habla Angie Villanueva, soy directora de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos, pero estoy usando la tablet de Ruth, por eso dice Ruth ahí. Okay. Se lo mando, y mientras te presento lo vamos preparando para que se pueda presentar con tu intervención. Ruth. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Pues todavía no te conectabas, pero sin la fundación, sin la Asociación Civil ADIVAC AC, muchas de las personas activistas de derechos humanos y especialmente por los derechos de niñas, niños y adolescentes, no nos imaginamos en diversos momentos de la vida del gobierno local de antaño que se hubiera podido obtener una justicia
pues reparadora, restaurativa y expedita para víctimas de violencia sexual, especialmente niñas, niños y adolescentes. La expertise que tienen es fantástica. En otros momentos hemos compartido algunos proyectos que tiene actualmente, y cuando compartamos esta conferencia por redes sociales vamos a dejar también los datos de la organización civil ADIVAC. Voy a presentar a Laura Martínez Rodríguez y te recuerdo, Lau, que tienes 12 minutos para regalarnos tu ponencia. Nosotros te avisamos cuando ya estemos listas con el PowerPoint. Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de ADIVAC AC, es psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en estudios de la mujer por el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, PIEM, del Colegio de México. Máster Género y Derecho por la Universidad de Barcelona, España, presidenta de la primera organización de la sociedad civil que desarrolló trabajo sobre violencia sexual en México, el Centro de Apoyo para Mujeres Violadas AC, que se conoció como CAMBAC, y es fundadora y directora de ADIVAC, consultora de diversas instituciones privadas, gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en el tema de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, autora de diversos protocolos y modelos de atención y prevención de la violencia sexual contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes para sociedad civil e instituciones públicas, consultora de la ONU en temas de violencia de género y contra las mujeres, representante de México ante la OEA como experta en el tema de violencia contra las mujeres para el seguimiento del mecanismo de la Convención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, Convención Belém do Pará. Integrante como organización de la sociedad civil de la primera ronda de CIPINA Federal. Inicia su trabajo en el tema de la violencia sexual desde hace 36 años. Bienvenida, Laura Martínez Rodríguez, fundadora de ADIVAC AC. Te escuchamos. ¿Estamos listas, Ruth? Si tienen ahí el PowerPoint para que podamos acompañar. Si no, si quieres, ahí está. Pues antes que nada, Angie, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por ese afecto que tienes por el trabajo que hacemos en ADIVAC, que sí ha sido de mucha lucha, ¿no? Y de ir abriendo caminos. Y pues muchas gracias a todas las personas que están conectadas y pues espero que les funcione de algo lo que les voy a comentar. Ya puse el tiempo para no tardarme más. Y casi siempre a mí me gusta más interactuar con las personas que están escuchando, ¿no? Yo creo que las preguntas a veces enriquecen mucho más y pueden generar o detonar como respuestas más del trabajo del expertise, del trabajo directo con las personas, ¿no? Yo enfoqué el tema en el maltrato infantil, ¿no? Creo que el maltrato infantil siempre ha sido invisibilizado. Es muy reciente el que nos esté interesando el tema a partir de la Convención de los Derechos y de la firma de la ley, bueno, de que salió la ley en la Cámara de Diputados en el 2014, ¿no? La Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes. Y a mí me gustaría dar un enfoque inicial, si pasamos a la siguiente, por favor, a la siguiente diapositiva, para hablar un poco de dónde viene toda esta cuestión de los niños y de las niñas, ¿no? En la región de América Latina, déjenme ver porque no alcanzo a ver. En la región de América Latina y el Caribe, no menos de 6 millones de niñas, niños y adolescentes son objeto no de agresiones. Y dejé agresiones porque casi todo mundo maneja la palabra agresión cuando realmente es
violencia. Y son violencias severas, la que sea. Y hay 80,000 niños y niñas que mueren cada año por la violencia que se desata sobre todo al interior del núcleo familiar. La que sigue, por favor. En la incidencia mundial, estas son algunas de las cifras que siempre lo han manejado como maltrato infantil. Ahora se le está llamando castigo corporal y daños humillantes. Y se está proponiendo que se haga una educación o una crianza sin violencia, ¿no? De 1 a 14 años, el homicidio se ha convertido en la 4ª causa de muerte y entre adolescentes es la 2ª causa de muerte. Y aquí no olvidemos el embarazo en niñas, niños y adolescentes. Entre 2,000 y 5,000 niños mueren cada año a manos de sus cuidadoras. Hay una investigación, la que sigue, por favor, que sacó Early Institute, si quieren ustedes buscarlo en la red. En esta investigación que hizo Early Institute, ahí ellos trabajaron en hospitales, trabajando sobre todo con niños de primera infancia, de 0 a 6 años. Y lo que ellos encontraron en los hospitales a los que ellos tenían acceso aquí en la Ciudad de México es que el gran número de niños, niñas que mueren en los hospitales de primera infancia es por violencia sexual. Y muchas veces esta violencia sexual es generada por los padres. La que sigue, por favor. ¿Qué es niño o niña? ¿No? Muchos no sabemos qué es niño o niña, o mucha gente no sabe, muchas personas no saben qué es niño o niña. Y el niño o niña es una persona humana que se encuentra en el periodo de vida entre el nacimiento y el principio de la pubertad. El niño o la niña no son solo una persona humana, en atención a la distinción jurídica que se hace entre personas físicas y morales. Por nacimiento entiendo el momento en que el sujeto es expulsado del cuerpo materno. Por pubertad se quiere expresar el estado de la persona, hombre o mujer, en que se empieza a desarrollar la capacidad de madurez emocional y desde el punto de vista biológico, la capacidad de procrear. La que sigue, por favor. Kempe, en 1962, dijo que la violencia contra niñas y niños es el uso de la fuerza en forma intencional, no accidental, dirigida a herir, lesionar o destruir a un niño ejercido por parte de algunos de los padres o de otra persona responsable del cuidado del menor. O sea, aquí es bien importante ver las palabras que utilizan, cómo las están utilizando. No tiene un enfoque de derechos, ¿no? Y mucho menos un enfoque de género. La que sigue, por favor. La revista australiana define al niño maltratado como el maltrato físico y o privación de alimento, de cuidados y de afecto con circunstancias que implican que esos maltratamientos y privaciones no resulten accidentales. Acá lo que no alcanzamos a ver es como ver que el maltrato no queda nada más en cuestiones físicas y en cuestiones médicas. Hay que rescatar también el maltrato emocional, el maltrato psicológico, que a veces ese es el que hace más daño. La que sigue, por favor. Esta es la definición que yo saqué en función del trabajo que hemos hecho.
Niña o niño maltratado es la persona humana que se encuentra en el periodo de la vida comprendido entre el nacimiento y el principio de la pubertad, objeto de acciones, prácticas u omisiones, negligencias intencionales, entre ellas el uso sexual de su cuerpo a través del engaño o contra su voluntad, que producen lesiones físicas o mentales, muerte o cualquier otro daño personal provenientes de sujetos que por cualquier motivo tengan relación con ella, con esta persona humana. Me llama la atención el PIN parental en esta definición, porque siempre nos traemos de otros países términos o palabras que a veces, o sea, no tienen razón de ser, ¿no? El PIN parental surgió en España, igual que la alienación parental, que no tiene ningún sustento la alienación parental, y que el PIN parental va en contra de los derechos humanos y del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y el hecho de que algunos legisladores lo quieran colocar como una forma de que los padres puedan tener un control sobre lo que los niños y las niñas están aprendiendo en la escuela, eso, si ellos aceptan o manejan el PIN parental, lo único que van a estar haciendo es seguir maltratando a las niñas, niños y adolescentes en relación a la cuestión de su sexualidad, porque generalmente son usados en contra de ellos mismos. Y si a los niños y las niñas no les damos herramientas para que sepan de qué se trata su cuerpo y qué es su cuerpo y lo valioso que es su cuerpo y sus partes íntimas, va a seguir existiendo la violencia sexual, va a seguir existiendo, incluso con estas educaciones que se les den a los niños, ¿no? Desafortunadamente, porque está fuera del control. Pero exportar palabras, exportar conductas que afectan casi siempre a la población que ha sido vulnerada socialmente, creo que eso lo único que refuerza es, perdón por lo que voy a decir, es a la derecha, porque la derecha es la que quiere tener el control de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de las mujeres. La que sigue, por favor. Hay diversas formas de violencia sexual, muchas ya las conocen, el hostigamiento, el exhibicionismo, las masturbaciones, cualquier tipo de manoseo, la desfiguración de genitales o partes del cuerpo de las personas, ¿no? La explotación sexual infantil, la pornografía infantil, la trata de personas, ¿no? La que sigue, por favor. También, no sé si en la que sigue está el incesto, ¿no? Que el incesto, también lo que he tratado de proponer a algunos diputados es que el incesto tendría que tener otros castigos para estos padres o estas madres o estos familiares cercanos a niñas y niños que los están violentando, ¿no? Y que a veces no están tomados en cuenta. Incluso acá nos falta la violencia religiosa, la violencia sexual al interior de las iglesias y la violencia cibernética, que eso ahorita es una nueva violencia que está generando mucho daño a niñas, niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Hay una consulta infantil que varios ya conocen, hay una más reciente, pero cuando vemos la reciente y vemos esta, casi va a la par, ¿no? Hay un aumento como del 10% de esta estadística. La que sigue, por favor. Es que ya me queda
poquito tiempo. La diferencia de sexo, por diferencia de sexo, las niñas reciben castigos físicos en un 26% y los niños en un 30%. Las causas del maltrato fueron los adultos, no saben que las niñas y los niños tienen derechos y que los adultos les quitan sus problemas con ellos de forma cruel y violenta. Ahora imagínense en el confinamiento. Ahora imagínense todo lo que está pasando al interior de las familias cuando los papás o los familiares cercanos, abuelos, primos, hermanos, están tocando a niñas y niños más pequeños, ¿no? Esta es una llamada de atención, porque si se sigue manejando el PIN parental, si se sigue tratando de promover en nuestra ciudad, en México, vamos a estar violentando el interés superior de la infancia en todos los aspectos. Y quiero detener aquí para terminar y escuchar a otras personas y escuchar otros comentarios. Me gustaría escuchar a los participantes que están en este. No sé cuánto tiempo me falta, pero ya siento que ya se me fue el tiempo. Pero hasta aquí le dejo. Gracias. Gracias, querida Laura. No sé si te parezca bien que en el momento de preguntas y respuestas puedas terminar con la ponencia para darle oportunidad a la licenciada Verónica Juárez Piña, pero podemos retomar en donde te quedaste y si okay. Estoy segura que tienen mucho interés las personas que nos están viendo. Ahora sí, les digo que esta conferencia la estamos realizando con el apoyo de Ruth Veneroso Rivera, consultoría, y hasta el momento nos está siguiendo 230 personas en el panel a través de las redes sociales. Voy a presentar a la licenciada Verónica Juárez Piña, diputada federal, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. En su trayectoria partidista y política ha destacado como consejera nacional y estatal desde 1998. Secretaria de Gobiernos Municipales, secretaria de Acción Electoral, secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda, secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo, subsecretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Ocupó la presidencia de la Comisión de Derechos de la Niñez, desde donde hizo una férrea defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También formó parte de las comisiones de radio y televisión y atención a grupos vulnerables. Actualmente es diputada federal y coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la 64 legislatura del Congreso de la Unión. Es integrante también de las comisiones de Justicia y Puntos Constitucionales. Ya nos comentaba también la presidenta de Derechos Humanos de la Ciudad de México que tuvo la oportunidad de coincidir con Verónica Juárez Piña cuando la Comisión de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se hizo una comisión permanente en el Congreso de la Unión, porque antes esta era una comisión especial. Yo recuerdo muy bien también cuando fue instaurada, y eso tiene poquito tiempo de lo que nos hablaba Laura Martínez, también el interés de los derechos de las niñas y niños y adolescentes tiene muy poco tiempo relativamente. Ya al final de la ponencia de Verónica Juárez vamos a poder platicar entre todas y todos a este respecto, después de que Laura Martínez también termine con su presentación. Adelante, licenciada Verónica Juárez Piña, diputada federal, te escuchamos con mucho cariño. Sí, querida Angie, muchas gracias. Quiero también saludar a mi amiga Ruth Veneroso y agradecer esta invitación a ambas. Y por supuesto saludo a Laura Martínez, que nos ha estado dando una serie de datos que marcan finalmente la realidad que están viviendo las niñas, niños y adolescentes. Y por supuesto, alcancé a ver a mi querida amiga Nacheli Ramírez, que juntas en el proceso que tuvo que ver con la aprobación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estuvimos trabajando para cristalizarla junto con otras legisladoras, legisladores y sobre todo organizaciones de la sociedad civil. Yo empezaré, ahora que estaba Laura comentando lo que tiene que ver con el PIN parental. Y el PIN parental pues es un mecanismo tecnológico que permite a los padres de familia impedir que niñas, niños y adolescentes puedan tener contacto con la información científica relativa a diversos
temas principalmente los que tienen que ver con la educación sexual. Y pretextando el derecho preferente que los padres y las madres tienen para elegir el tipo de educación que recibirían sus hijas y sus hijos, y contraviniendo esto, lo establecido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, relativo al derecho a la educación, cuyo objeto es, y lo voy a comentar tal cual, el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y aunque se señala que los padres y madres pueden tener el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, debemos de señalar que este derecho no es absoluto, aun y cuando en los ámbitos nacional e internacional pueda ser reconocido. Ya la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de tratamientos médicos, por ejemplo, ha resuelto que el Estado puede actuar para proteger a un menor si, con base en sus creencias religiosas, los padres se oponen a que se aplique el tratamiento idóneo para salvar su vida, en el entendido de que la intervención estatal es un contexto médico que está regulada por lineamientos encaminados para preservar el interés superior del menor sin atropellar los derechos de los padres. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha hecho énfasis en que el ejercicio de los padres no puede pretender censurar los contenidos curriculares, lo cual sería un acto discriminatorio que podría dejar a las niñas y niños en desventaja frente a otros, afectando con ello su desarrollo, autonomía progresiva e interés superior de la niñez, protegidos por nuestra propia Constitución, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño. En este sentido, cabe señalar que el principio del interés superior implica que los intereses de las y los niños deben de protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de las niñas y niños para que se vean afectados, sino que basta con que estos se coloquen en una situación de riesgo. Es decir, si existe la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Y en este caso, las instituciones del Estado se encuentran obligadas a velar por la integridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de manera prioritaria. Y entonces, está establecido ya que el principio el interés superior de las niñas y niños, junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas y acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con quienes tienen menos de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones del Estado, incluyendo, por supuesto, los órganos legislativos, otorguen prioridad a los temas relacionados con niñas, niños y adolescentes. En contravención a lo anterior, ya legisladoras y legisladores, también lo estaba abordando Laura, por ejemplo, de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro, han presentado iniciativas que pretenden engañosamente garantizar los derechos de los padres y madres con relación a la educación de las niñas y niños, cuando en realidad lo que se consigue es la restricción de un derecho a la educación integral de la infancia. En Nuevo León logró detenerse inminentemente su aprobación, sin embargo, en Aguascalientes y Chihuahua pudieron avanzar. Yo ahí me parece que el Estado debe de actuar salvaguardando los derechos de las niñas y niños y anteponiendo el interés superior de las mismas. Y me parece que las instituciones, que organismos y demás, pero particularmente la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, deben de pronunciarse enérgicamente en contra de estas reformas y promover también todos los instrumentos legales que tengan a su alcance para impedir la implementación, debido a que indudablemente violentan el derecho a la educación de las niñas y niños y transgreden también el principio de la laicidad del Estado. Ya en ese mismo sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades constitucionales, sin dilación alguna, también deben interponer los mecanismos de control constitucional que las ciudadanas y los ciudadanos hemos puesto a su disposición para evitar que reformas como estas tengan cabida en nuestro marco jurídico nacional. Debemos hacer énfasis en que el interés superior de las niñas, niños y adolescentes constituye un principio que obliga a las autoridades a ponderar siempre los intereses de aquellos, de niñas, niños y adolescentes, sobre las creencias y opiniones de los padres y madres, sin restringir otros derechos propios de la infancia o la adolescencia en su caso. Lo anterior no implica nulificar los derechos de padres y madres, sino realizar una ponderación
entre estos derechos y establecer la priorización correspondiente. Como conclusión, debemos hacer énfasis en que, a pesar de que los derechos a la igualdad, no discriminación y educación libre, pública y gratuita fueron reconocidos a nivel constitucional y convencional desde hace ya años, el debate impulsado, también lo mencionaba muy bien Laura, entre los grupos conservadores, sigue dando pie a la sociedad mexicana a que estén haciendo distintas propuestas, y ello lo vemos pues reflejado en una constante tensión social y política entre un sector liberal y de avanzada de la población y de un grupo conservador organizado que permite, a través de las reformas de ley y amparos presentados, que sus argumentos se revistan en un aparente respeto y protección de los derechos humanos, tanto de niñas, niños y adolescentes como de los padres y madres. Esta misma tensión se refleja en otros temas como la interrupción legal del embarazo y el matrimonio igualitario, por ejemplo, ¿no? Y en este sentido, cabe afirmar que estas reformas afectarán en mayor medida a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Al carecer de la información sexual indispensable, se encuentran en un inminente riesgo de sufrir actos de violencia sexual en el ámbito familiar y doméstico, mismos que transgreden el derecho que como niñas y mujeres tienen una vida libre de violencia. Es por ello que en este tenor, insisto en que la respuesta de las instituciones del Estado debe de ser contundente para garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país tengan acceso a la educación sexual, dado que lo contrario los coloca en una situación de vulnerabilidad en la cual corren riesgo su integridad y su vida. Y más allá pues de la discusión doctrinaria, la realidad impone una dinámica en que las víctimas de la violencia sexual en muchas ocasiones carecen de los elementos indispensables que les permitan superar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran debido a la falta de educación sexual. La obligación de las instituciones del Estado es precisamente garantizar que las niñas y niños cuenten con esta educación a pesar de las creencias de los padres y madres. Este es el compromiso que debemos de asumir, digo yo en mi caso como legisladoras y legisladores, pero me parece que es una obligación de todos los funcionarios públicos de cualquier nivel, de cualquier nivel de gobierno. Aquí ya nos han manifestado el tipo de violencias que se viven, nos han dado números. Las niñas y los niños y los adolescentes no le están pasando bien. Se encuentran afectados de cualquier tipo de violencia. Ya decíamos ya maltrato, homicidio, muertes, en condiciones deplorables, maltratos, y están sufriendo la violencia en su casa, en la escuela, violencia institucional. Entonces, el Estado debe de ser garante, y por eso me parece muy importante el que ahora tengamos este tipo de charlas, porque sin lugar a dudas, quienes están en una responsabilidad pública, me parece que deben de actuar también, hemos hablado que con perspectiva de género, pero también creo yo que con perspectiva de infancia, en donde se reconozca a las niñas y niños y adolescentes que son sujetos de derechos y que tenemos la obligación de cumplir cabalmente lo que ya está establecido en nuestra Constitución, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las distintas leyes y en la Convención de los Derechos del Niño. Yo dejo hasta aquí para seguir conversando con ustedes, y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, querida Verónica Juárez Piña. Por ahí también nosotros coincidimos en Zacatecas y en otros lugares. Estuve colaborando también con Malu Mitchell. En varias ocasiones nos hemos encontrado, y por eso también pensamos en ti para invitar en este foro. No cabe duda que la experiencia de ustedes nos puede dar un gran panorama a las y los servidores públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y que esta conversación también nos sirva para el público en general que están interesados en la protección de niñas, niños y adolescentes, en el buen trato, como lo dijo, al revés de lo que nos comentaba Laura Martínez. Y yo quería preguntarte si estás con tiempo todavía para que podamos terminar la presentación de Laura del PowerPoint, y después abrimos la ronda de preguntas y respuestas para las dos, porque nos encantará escucharlas, que nos den luz en este importante tema. Ya lo dijo ella, y con ella también aprendí que la violencia contra cualquier persona es un abuso de poder, y ella maneja magistralmente también estos temas del abuso de poder. Ojalá que podamos platicar con ustedes en otras ocasiones y nos sigan iluminando con todo su conocimiento y su experiencia.
somos muchas personas interesadas en este tema, pero pues hay que exponerlo de la manera más didáctica posible para que llegue a los corazones y el entendimiento de cualquier persona que nos esté escuchando. Y a nosotras nos parecen asuntos muy lógicos, muy de sentido común, pero hay personas que se empeñan. Al escucharte me estaba imaginando cuando tenemos que hacer esta ponderación de derechos y priorizar sobre cualquier decisión los de los niñas, niños y adolescentes, las personas que se niegan a aceptar, a que la educación sexual les llegue y quieren imponer este PIN parental, pues quieren tener ellos y ellas derecho a seguirles violentando. Y lamentablemente la violencia que más les aqueja en muchas ocasiones es la violencia sexual. Parece inconcebible, ya que toda la humanidad hemos pasado por la infancia y la adolescencia, que no podamos entender que una violencia de esa índole y de esas características deja secuelas de por vida en nuestra psique, en nuestro corazón, en nuestra mente. Bueno, le vamos a dar paso entonces Laura Martínez Rodríguez, si ya estás lista, fundadora y directora de ADIVAC, para que puedas, por favor, compartir con nosotras y nosotros el final de tu ponencia, y después de ahí abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Si puedes abrir tu micrófono, Lau. Sí, gracias. Con lo que comentó Vero, ya también podemos hacer una buena mancuerna. Muchas gracias. Acá, en relación a las causas del maltrato, fueron los adultos que no saben que las niñas y los niños tienen derechos y que los adultos les quitan sus problemas contra ellos. Acá esto es bien importante porque en la Constitución, en el primero constitucional, los niños y las niñas también están considerados como personas, ¿no? Y no solamente los adultos. Esto de decir que no se deben de atropellar los derechos de los adultos, los derechos, el interés superior de niños, niñas y adolescentes está sobre cualquier derecho de los adultos. Eso lo dice la ley. La que sigue, por favor. La etiología multifactorial de qué es lo que pasa en esta violencia, de dónde viene, ¿no? El desarrollo físico-emocional de los propios niños y adolescentes es el que tenemos también que cambiar. Las características de personalidad de los padres, porque los padres no son dueños de los niños, porque tienen derechos humanos, igual como ellos. La experiencia o inexperiencia en la crianza de los niños, pero además una crianza con empatía, no una crianza con ternura, sino una crianza empática con tu hija o con tu hijo. Las malas relaciones y comunicaciones al interior de la familia, eso también, los mandatos sociales, eso también afecta mucho. La carencia de vínculos afectivos precisamente por estos mandatos sociales que están tan arraigados todavía y que sí tienen que ver, estos mandatos sociales sí tienen que ver con cuestiones de una educación de los años 50, de los años 40, ¿no? No tener resuelta la economía familiar, eso es hiper importante porque eso también está generando mucha violencia. El número de integrantes que conforman la familia, ¿no? Es diferente educar a 1 o 2 niños que educar a 6, a 7, ¿no? La inexistencia de límites o reglas familiares, que eso también es muy importante. La relación que hay en las parejas. Y algo bien importante que ahora está pasando son los padres adolescentes. La que sigue, por favor. De los aproximadamente 2.005.000 niños que nacen anualmente en este país, entre 4
450,000 y 575,000 son hijos de madres adolescentes, con edades de 11 a 19 años. De estos casi 20%, unos 40,000, 41,000, fueron producto de la violación de una persona cercana al entorno familiar. Y muchas veces casan a niñas de 16 años, de 17 años, con personas de 40, de 60, de 65 años. Y esa es violencia sexual. Y ahí, si seguimos manejando lo del PIN parental y no tomamos en cuenta la educación sexual en la escuela y en la casa, entonces va a estar muy fuerte, va a subir todavía más la violencia sexual. Se tiene considerado que del total de los embarazos al año, del 23 al 27% ocurren entre adolescentes. Aquí esta cifra se pronostica que aumente del 27 al 30. Ahora imagínense en esta época todo lo que ya aumentó. La que sigue, por favor. La explotación sexual comercial, eso es otro problema tan grande en México que se sigue dando, siguen creciendo muchos sitios en internet dedicados a la promoción, difusión y venta de servicios sexuales de niñas y niños. Recientemente nos enteramos de una niña que la trajeron de otro país para protegerla, cuidarla, y a donde la trajeron para protegerla y cuidarla, la sedaron y se la robaron, ¿no? Afortunadamente ya apareció, pero los cuerpos de niñas y niños los están considerando como objeto de comercio. Los cuerpos de las niñas y los niños son para comerciar con ellos, desafortunadamente, ¿no? Y México es una cuna de esta explotación sexual. La cifra es muy conservadora en México, ¿no? Creo que hay violencias que no estamos registrando, que no está registrando el Estado, también por cuestiones, en muchas ocasiones, políticas, ¿no? El 90% de los infantes que son atrapados por las mafias dedicadas a este negocio, actividad que deja ganancias más de 7 billones de dólares. Imagínense todo lo que está pasando con esto de la explotación sexual comercial infantil y la trata de personas con fines sexuales, ¿no? Es muy fuerte, y aquí en México hay corredores de trata, ¿no? Que muchos ya sabemos que están en Tlaxcala, en Puebla, Veracruz, Querétaro, ¿no? Y ahora pues ya está creciendo mucho más en otros estados. La que sigue, por favor. La unidad cibernética está ayudando mucho, sí está localizando, pero a veces ya no pueden ir más allá, también por cuestiones políticas, porque hay políticos inmersos en estas problemáticas de la trata de personas, y a veces la misma policía cibernética ya no puede seguir en su búsqueda. La que sigue, por favor. La norma oficial mexicana, la NOM 046, es precisamente para atacar todas estas cuestiones de violencia sexual contra niñas que generalmente llegan a hospitales embarazadas y que no les permiten abortar, ¿no? La mayoría de estas niñas, pues es obvio que están embarazadas producto de una violencia sexual. No es porque ellas lo hayan querido. Hay muchas personas, hombres, que las
entre comillas, convencen. Y muchas niñas, entre comillas, dicen que aceptan esa relación cuando esa relación está siendo violatoria de los derechos de estas niñas, ¿no? Entonces, la norma 046 casi nadie la toma en cuenta. Y creo que el PIN parental, si no toma en cuenta esta norma, si no toma en cuenta los legisladores que las niñas y los niños deben de recibir educación sexual para que ya no siga existiendo la violencia sexual, para que ya no se siga dando esta forma de usar a niñas y niños en contra de su voluntad. Los niños tienen que saberlo, porque ahorita muchos de nosotros, adultos, no tenemos nosotros mismos una educación sexual. Que nuestros niños y niñas sí los tengan para que cuando sean adultos podamos erradicar estas formas de violencia contra niñas y niños. Gracias. Muchas gracias a ti, querida Laura Martínez Rodríguez, fundadora y directora de ADIVAC AC. Es así como terminamos con las ponencias de nuestras invitadas del ciclo del panel de hoy, Interés Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes, Violencia en su Contra y PIN Parental. Nos acompañó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández, la licenciada Verónica Juárez Piña, diputada federal integrante de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados y Diputadas, y nuestra anterior ponente, Laura Martínez. Quisiera abrir con esto, después de agradecerles a ellas, de parte de la Alcaldía Miguel Hidalgo, un momento de preguntas y respuestas. Yo estoy segura que por aquí nuestras compañeras y compañeros, sobre todo servidoras y servidores públicos que fueron convocadas y convocados a este conversatorio, tendrán alguna preguntita por ahí. Nos acompaña personal de la COSEC, que es la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Miguel Hidalgo. Nos acompaña por aquí gente de Capital Humano, de Desarrollo Social. Y no sé si tenemos por aquí alguien que está en CIPINA de las ciudades. También invitamos a personas que no trabajan en la Ciudad de México, quien guste comentarnos algo. Y mientras tanto, pues hacer el énfasis que este ciclo de conferencias, Presupuestos para la Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género y de Derechos Humanos, es una encomienda que nos hizo el alcalde Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, que está muy interesado en estos temas, en el general y en el particular. Y sin duda, las funcionarias que nos convoca el día de hoy a estar aquí, también tenemos ese interés y esa vocación de atención a las niñas, niños y adolescentes, porque como ya lo vimos con los comentarios de nuestras participantes, son un grupo vulnerado y un grupo que debería ser considerado, como dice la Constitución de la Ciudad de México, de atención prioritaria. Están muy expuestas y expuestos a diversas violencias, especialmente la violencia sexual en su contra, y debemos procurar el interés, respetar y saber de qué se trata el interés superior de ellas y ellos para protegerles y garantizar una vida libre de violencia en su contra. Hace poquito, más o menos de un año, me invitaron a participar en un foro con más o menos este mismo tema en el Museo de Memoria y Tolerancia, y de verdad me quedé sorprendidísima de que estamos ya, decía Laura, que es poco tiempo en el que nos hemos interesado en estos temas, pero son 20 años ya de trabajo más o menos en México y en la Ciudad de México especialmente, como para que todavía tengamos miedo de nombrar las partes del cuerpo en frente de ellos y ellas con su nombre real, darles una información científica, veraz, laica, para que sepan ellas por lo menos nombrar su cuerpo, que es con lo que vienen al mundo, y pues al menos poderle avisar a las personas que están a su cargo, a las personas que están obligadas a protegerles, que a alguna persona les toca, y como lo expuso magistralmente Laura, no es que los toque o las toque sin su consentimiento, es que
tampoco están en edad o en condiciones de dar un consentimiento, y cualquier persona que les violente de esa forma, pues está atentando contra sus derechos. Y ¿quién quiere participar? Si tenemos alguna participación, les recuerdo que estamos a minutos de terminar y me las están mandando a mi WhatsApp. Estamos realizando estas conferencias también a través de la consultoría de Ruth Veneroso Rivera, y les habla Angie Villa, que soy directora de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Vamos a ver, ya nos llegaron unas preguntitas de las personas que están participando en el Facebook. Una pregunta para Laura Martínez. No me quedó claro el punto que tocó con referencia al artículo 1 constitucional, ya que los derechos son adquiridos desde la concepción. Ay, no, yo de una vez le anticipo que está mal su interpretación. Ahorita Laura nos puede iluminar al respecto, pero no, el artículo 1 no en ningún lado establece derechos que se adquieren en la concepción. Eso no puede ser. A ver, Laura, ¿nos puedes contestar esta pregunta, por favor? Está silenciado tu micro, si le puedes. Ya, estoy buscando en dónde está el sustento legal, porque no lo encuentro. Casi siempre nosotras, cuando entregamos informes psicológicos, tanto a la Procuraduría como al Tribunal y como al Tribunal Federal también hemos entregado, sustentamos los informes que presentamos, y la Ley General para Niñas, Niños y Adolescentes sí dice que el derecho de las personas adultas no está sobre el interés superior de la infancia. Ahorita quería buscar, estaba viendo realmente un informe para poderlo sustentar y que sepan las personas que, o sea, los niños son nuestra prioridad, y los niños tendrían que ser la prioridad para el Estado. Y para el Estado, no nada más para el presidente de la República, sino para las cámaras y para el ámbito judicial también, ¿no? Y los que nos importan son los que están aquí, los que están presentes, ¿no? Los que están vivos. Yo me acabo de enterar ahorita de una familia, que tú lo has de recordar, Angie, de una señora que tiene a 2 niños, tiene a unos gemelos, y que los niños, como la señora no tiene posibilidades de estar con sus niños porque tiene que salir a trabajar, los niños se quedan solos y los niños se sienten solos, y entonces los niños reaccionan de formas diferentes y se atacan y hacen cosas horribles, ¿no? Pero no es que los niños estén mal, es que no hay ni la figura parental ni la figura materna para poder acompañar a estos niños, ¿no? Entonces, la Constitución sí dice que todos somos personas al momento de nacer. Somos personas y tenemos derechos al momento de nacer. Pero... Pues ahí, Lau, ya encontré yo también un aspecto para que podamos contestar esta pregunta. Lo has dicho muy bien, pero hay que hacer ese énfasis al momento de nacer. Entonces, cuando la persona nace, ya es considerada persona. Antes es un embrión, que es un conjunto de células vivas, ¿no? Y un embrión está formado también la placenta son células vivas, los espermatozoides son células vivas, y los óvulos. Entonces, una persona ya viva, nacida de 40 años, puede ser declarada muerta porque su corazón deja de latir, pero otras células de su cuerpo todavía están vivas, ¿no? Entonces, aunque las células del cuerpo permanezcan vivas durante una cantidad considerable de tiempo, pues la persona ya está muerta. Entonces, como abogada, les comento, yo tengo muchos años también dando este tema.
Un embrión es casi como un órgano de la madre. Sus células dependen de su torrente sanguíneo para recibir nutrientes y eliminar desechos. Entonces, la ley es muy clara desde hace muchos años y, por ejemplo, para adquirir derechos, para acceder a una herencia, por ejemplo, si un abuelo fallece en el momento que está naciendo su nieto y le deja una herencia, la herencia pues la va a poder adquirir tal vez si nace vivo. Entonces no confundamos ahí el tema, porque no es que se les den derechos a los embriones. Eso era lo que quería comentar, y si alguien tiene más dudas al respecto me puede escribir directamente al WhatsApp o al de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos, que por cierto en este momento les pido que le puedan dar like en Facebook. Aparecemos como IDDH-MH y te interrumpí por esto, pero lo tengo a la mano para quien quiera, le podemos dar un artículo científico que explica perfectamente lo que acabamos de decir y que está en la ley. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? No sé si querías cerrar ese tema mientras, en lo que yo busco la otra, si tengo otras preguntas. No sé si la diputada quiera decir algo. Está Vero. Sí, a ver, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 1, habla del objeto de la ley, lo que deben de observar, y en su fracción 1 se menciona que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos de conformidad con el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y conforme a lo que se establece en el artículo 1 constitucional. Y luego entonces en el artículo 1 constitucional también habla de la convencionalidad, es decir, que se aplican todos los convenios internacionales, tratados y demás que México forme parte, y entre ellos también está la Convención de los Derechos del Niño, la cual estamos obligados a cumplir también. De ahí pues fue que se armonizó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y lo que me parece muy sustancial es esto, hay que reconocerlos como sujetos de derecho. No tiene menos derechos un niño, una niña que un adulto. Todos somos iguales ante la ley, ante la Constitución nos otorga los mismos derechos, pero las niñas y niños y adolescentes tienen todavía otros derechos que van acorde a su edad y a su desarrollo. Es así que la propia Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece 20 derechos que tienen que ver con la educación, con su identidad, con participación, que tienen que ver con una serie también de derechos y de principios y que estamos obligados a hacerlo. Y luego, ¿por qué primero deben de ser los niños? Está en el artículo 4 constitucional establecido el interés superior de las niñas y niños y adolescentes, pero también en la propia ley se establece como un derecho, como un principio. Y en ese sentido, cuando pongo un ejemplo de cuándo se puede aplicar el interés superior, cuando haya conflicto, por decirlo de alguna forma, entre dos derechos de una persona u otra, o entre los mismos, o entre una ley u otra, lo que se debe de priorizar es aquel que beneficie más a las niñas, niños y adolescentes, y también anteponiendo lo que tiene que ver con el principio pro persona, ¿no? Cuando exista también se va a utilizar el derecho que más beneficie a las personas y en este caso pues tendrá que ser a las niñas, niños y adolescentes. Y luego se menciona desde que las niñas, niños y menores de 12 años y adolescentes, las personas son adolescentes y las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Recientemente acabamos de hacer una iniciativa que ahora está en el Senado y que la trabajamos junto con el CIPINA también y a partir de algunas recomendaciones donde se habla que es la primera infancia, que tiene que ver a partir del nacimiento, por ejemplo, hasta los 6 años, hasta los 5 años, hasta los 6 años cumplidos, y ahí, por ejemplo, también es otra especificidad que se nos da a partir de cuando empiezan a ejercer sus derechos, ¿no? Nada más, gracias. Y estos derechos de los que nos hablaba la diputada también están encaminados a su protección y para que cuando alcancen una vida adulta pues tengan más y mejores oportunidades que las que tendrían si son violentadas o si nadie procura sus derechos. Tengo otra pregunta
Dice, ¿qué podemos hacer si somos testigos de un maltrato a niños? Y supongo que también a niñas. ¿Quién quiere contestarle a ustedes? ¿Qué podemos hacer si somos testigos de un maltrato a niñas y niños? En principio hay que denunciarlo. Me parece, también la propia ley establece que las autoridades, pero también cualquier persona, si sabe del maltrato de un niño, es su deber el denunciarlo. Entonces me parece que en principio hay algunas instancias que lo pueden hacer, se encuentran los DIPs, pero aquí ir a las procuradurías, hay procuradurías de protección también de derechos de niñas, niños y adolescentes en todos los estados que forman parte de sus sistemas, que además tienen que otorgar el acompañamiento. Entonces, esto me parece muy importante y yo creo que desde las dependencias como las que ustedes se encuentran en las funciones, pues eso también podría, a veces hace falta también mucha información, el de promover en donde pudieran recibir este tipo de denuncias. Ya hay un 911 en donde se puede hablar y se puede atender alguna emergencia. Creo que ahí se puede hacer, pero lo mejor es ir a denunciarlo personalmente, ¿no? Sí, además recordarles que la violencia contra niñas, niños y adolescentes es una violencia que la ley establece que se tiene que perseguir de oficio, precisamente por todo lo que estamos platicando en este momento, porque son personas que no, en muchas ocasiones pues no pueden procurarse solas, no pueden defenderse solas y necesitan mayor protección de todas y todos en conjunto, de la sociedad, de sus familias, de las autoridades. Por eso son llamados grupos de atención prioritaria. Yo soy de la idea de que cuando se le pone el conocimiento de cualquier autoridad en cualquier nivel del maltrato contra niñas, niños y adolescentes, esta autoridad tiene que denunciar a la Fiscalía ahora, y la Fiscalía es la que tiene la facultad de investigar. ¿Esto qué quiere decir? Que con la pura sospecha y el conocimiento que hagamos a la autoridad de esta situación que se nos hace del conocimiento, ellos y ellas son las que tienen la facultad de investigar, que investiguen. Si no existiera tal violencia, pues así se va a determinar, pero si existe, pues tendría que encontrarse a las y los responsables y pues sancionarlos conforme lo establece la ley penal. Pero espero, ya después vamos a tener otra capacitación para servidoras y servidores públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo a este respecto, y esa es la forma en que tendríamos que actuar todas y todos, sobre todo siendo servidoras y servidores públicos. Y para el caso de Miguel Hidalgo, tenemos en nuestras redes sociales y otros medios de comunicación al alcance de las y los Miguel Hidalguenses los números de base plata. Sin embargo, aquí nos acaba de decir Vero Juárez, excelente, también si llamamos al 911, y quien tenga duda puede llamar a la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos, no importa de qué alcaldía sean, y nosotros ya les podríamos canalizar, orientar hacia dónde conducirse para denunciar esta violencia. Ya se va, tiene que ir. Pero Juárez ya se tiene que retirar. Le damos muchas gracias por su asistencia a este ciclo de conferencias en su panel de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, violencia en su contra y PIN parental. Fue de gran ayuda sus comentarios y su maravillosa ponencia. Muchísimas gracias, Verónica Juárez Piña, diputada federal, coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, en verdad, y reconocer este esfuerzo que ustedes hacen, me parece muy importante el que lo hagan entre funcionarias y funcionarios, y también es importante, creo yo, cuando hablaba tanto Laura como Nacheli, de que es sustancial en que escuchemos a las niñas, niños y adolescentes. Y a partir del sistema, también hay sistemas municipales, y que me parece el que se abra un espacio de manera particular en donde puedan ir los niños de manera y las niñas y los adolescentes para pedir, preguntar, exigir. Me parece que eso es un espacio que debería de existir en todos lados, donde se les pueda atender. Y pues muchas gracias a todas y todos. Laura, muchas gracias por compartir y toda tus conocimientos. Y bueno, les abrazo y quedo a la orden para cualquier otra cosa. Muchísimas gracias, Vero, un gusto. Bueno, seguimos con nuestras preguntas. Dice Lau, ¿podrían dar herramientas para educar sexualmente a nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Qué les sugeriría?
Sí, nosotras en ADIVAC tenemos un curso de verano, en donde en este curso de verano hablamos con el lenguaje de los niños, ¿no? Hay algunas técnicas, algunos juegos que hablan, no sé, hay un juego muy chistoso que se llama la canasta de las partes del cuerpo, ¿no? Y entonces se dice que se levante la que tiene nariz, y entonces ya pues todos los niños se levantan, los que tienen nariz, y pierden su lugar, y así se va poco a poco hablando de las partes del cuerpo hasta llegar a las partes de los genitales, ¿no? Entonces, sí hay muchas maneras de poder hablar con los niños y las niñas sobre su sexualidad. Hay un video muy bueno que pueden ustedes ver en internet, que se llama La alegría de la vida. Ese es un video que rescata desde los derechos humanos hasta el lenguaje incluyente. Entonces, yo les recomiendo mucho ese video para que también puedan ustedes verlo con sus niños y sus niñas, y a veces hasta uno mismo aprende de esos videos, porque a veces no les llamamos a las partes del cuerpo por su nombre, ¿no? Como que nos da pena hablarlo. Y aquí en ADIVAC tenemos este curso de verano que dura 25 horas, y ahorita no lo dimos, lo cancelamos por la pandemia, pero estamos viendo organizarlo en línea y ver de qué manera podemos trabajarlo, pero como son dinámicas grupales, pues a veces sí tiene que ser presencial, ¿no? Pero de esta manera se puede trabajar con niños y niñas. Este video que les recomiendo, son varios capítulos que van hablando de diferentes cosas que viven los niños y que a veces nos cuesta trabajo poder hablar con ellos. Y estos videos, que son varios capítulos, nos pueden servir mucho para con los niños y niñas. Y ahorita aprovecho para invitarlas a todas las mujeres a un taller que estamos dando acá en ADIVAC. Vamos a empezar, van a ser 7 talleres que van a empezar en diferentes fechas, pero es el mismo taller. Ustedes escogen en cuál fecha es en la que pueden venir. Se van a dar, este taller dura 8 sesiones y se da o el lunes, si escoges lunes, miércoles o viernes, y cada día que vengas se van a trabajar 2 horas. Es presencial y es con todos los cuidados necesarios. El máximo de personas que están acudiendo son 15 personas, y estos talleres son gratuitos. Nos está apoyando la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México con un proyecto que presentamos para que puedan venir a este taller. Es un taller de contención de las emociones, de lo que hemos vivido, todo lo que ha pasado con COVID, todas las violencias que se han generado por COVID. Todas estas emociones es lo que estamos pretendiendo trabajar acá en este taller, y ojalá y que puedan venir. Es a partir de la segunda semana de octubre. Vamos a subir la información también por nuestro Face para que se puedan inscribir, y ojalá y puedan venir y lo puedan difundir a otras personas que consideren que puedan venir. Claro que sí, Lau. Voy a pedirle, aprovecho para agradecer también la participación del grupo de trabajo de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, que nos acompañan en este día. Es el grupo de trabajo que me acompaña día a día en nuestro trabajo en esta demarcación. Le voy a pedir a Marlene, si nos está escuchando, para que podamos pedir las autorizaciones correspondientes a Desarrollo Social, para que podamos compartir la información que acaba de comentar Laura en nuestra página de internet. Independientemente de nuestros Facebook personal, lo vamos a difundir, y no lo echen en un saco roto, porque la Organización Civil de Laura Martínez, ADIVAC, es la más experimentada en estos temas, y pues tener un taller gratuito de contención emocional con todas estas características es fabuloso. Por aquí nos quería comentar algo nuestra querida compañera de Derechos Humanos,
¿Me repites, por favor, tu nombre? ¿Eres Sí, Daniela? Luz Ángela. Luz Ángela, Luz mucho Ángela gusto. Cardona. Creo que una recomendación en este tema de educación sexual para todas las personas interesadas en este tema es darle una mirada a cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Hay un catálogo de derechos sexuales y reproductivos que incluyen decisiones sobre el cuerpo, que incluyen decisiones sobre la reproducción, sobre la estética, sobre el género, sobre la información, sobre la educación. Entonces, desde la Comisión de Derechos Humanos, digamos, la invitación es conozcan ese catálogo de derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo entender que la educación sexual con enfoque de derechos humanos implica que los contenidos que se le den a las niñas, niños y adolescentes tienen que ir acorde con el desarrollo progresivo de su autonomía y que conforme van creciendo niñas, niños y adolescentes, instituciones, padres, madres de familia y cuidadores deben ir ampliando la información que tienen respecto a estos derechos sexuales y reproductivos. Y subrayar una cosa que me parece muy importante y es que el conocimiento, la educación y la formación en derechos sexuales y reproductivos es muy importante para el desarrollo de la autonomía y para el desarrollo de habilidades en niños, niñas y adolescentes para protegerse, para identificar, para saber lo que es un abuso, para saber lo que es una transgresión, para saber lo que está bien y lo que no está bien sobre su cuerpo, para poder poner límites y sobre todo para poder expresar situaciones de abuso, situaciones de violencia y que puedan ellos tener información suficiente para acudir a padres, madres, cuidadores e incluso instituciones. Ahora preguntaban que qué hacer cuando se conocen situaciones de abuso sexual. Pueden acercarse, de abuso, maltrato y abuso sexual, pueden acercarse a la Comisión de Derechos Humanos, pueden recomendarle a niñas, niños y adolescentes venir. La comisión recibe quejas de niños, niñas y adolescentes, pero también pueden ustedes buscar asesoría en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eso sería todo. Muchas gracias, Luz Ángela. Casi somos tocayas, entonces ya no se me va a olvidar tu nombre. También les quiero dar el teléfono de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos. Es el 55 52 76 77 73. Ya saben que siempre hay que ponerle ya todo un 55. 52 76 77 73. Ahí también podemos darles pláticas, sugerencias para la educación en derechos sexuales y reproductivos, sobre todo dirigido a adolescentes hasta los 19 años, para que tengan ustedes información suficiente, acorde a su edad, laica y científica, para que puedan también tener un plan de vida que incluya más y mejores oportunidades para ustedes. También me estaba recordando que hay una publicación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, cuando fue el licenciado Marcelo Ebrard jefe de gobierno. Estaba la directora del Instituto de las Mujeres en ese entonces, era Malu Miche, y se llama Tu futuro en libertad. Es un libro que desde el título está padrísimo, dirigido especialmente a mujeres y hombres adolescentes, y es una información muy a la mano. También lo pueden encontrar por redes, por internet, en Google o algo así, y si no, nos llaman a la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos en Miguel Hidalgo, les podemos dar esta y otras bibliografías. Por información, no vamos a parar, y la invitación es que sí dejen acceder a las y los adolescentes a la misma, y procuren a las niñas y los niños, como ya nos dijo Luz Ángela, que puedan, conforme a su edad, tener una información suficiente. Como les decía hace rato, y creo que me interrumpí yo sola otra vez, cuando me invitaron a esta conferencia en el Museo de Tolerancia, todavía existía mucho, y eso fue el año pasado, un tabú muy enorme de no nombrar las cosas y las partes del cuerpo como son, y no mencionar las violencias sexuales y el abuso contra niñas y niños.
mientras esto siga siendo un tabú al interior de las casas, pues a lo mejor por eso se sigue presentando, pero nosotros tenemos que fomentar en nuestras hijas e hijos y en las personas, niñas, niños y adolescentes de nuestras vidas, que puedan expresarse adecuadamente, que sepan que acercarse a una persona adulta que las escuche y que las oriente siempre va a ser en su beneficio y no como un castigo, o que tengan miedo de acercarse a nosotras y a nosotros porque vaya a tener repercusiones o no les vayamos a creer. Las personas, las niñas y niños, como ya lo vimos hace rato, pues son personas que merecen todo nuestro acompañamiento, nuestro respeto y nuestra protección, y vivir una vida libre de violencias. A lo mejor las personas que no estamos preparadas para recibir ese tipo de malas noticias y somos las personas adultas, pero tenemos que ya romper con este tipo de vicios ancestrales para que de verdad se frene la violencia sexual contra niñas y niños desde nuestros hogares. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Laura Martínez Rodríguez, de ADIVAC, Luz Ángela, de Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias y mucho gusto. A todas y a todos que nos acompañan en este día, a las servidoras y servidores públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto, que les vaya muy bien. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.